Hola amigos de YouTube, estamos aquí en Lenteja TV con las nuevas noticias del día. Estados Unidos pide al resto de naciones bloquear paso de aviones rusos a Venezuela. Estados Unidos instó a todos los países a seguir el ejemplo de Malta, que no dejó pasar a su espacio aéreo a los aviones rusos que iban a Venezuela, comunicó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus. Aplaudimos al gobierno de Malta por no haber permitido que los aviones rusos usaran su espacio aéreo para abastecer al brutal régimen de Venezuela. Llamamos a todos los países a que sigan el ejemplo de Malta para detener el apoyo de Kremlin al dictador Maduro, escribió en su cuenta de Twitter. El 4 de abril, Malta prohibió entrar a su espacio a 2 aviones rusos con destino a Venezuela. La embajada de Rusia en La Velita había solicitado con antelación, tal como lo exigen las reglas, el permiso para el acceso a este espacio aéreo, según explicó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. La siguiente noticia del día es: Guaidó convoca protestas para el 1 de mayo. El líder opositor Juan Guaidó convocó el viernes a los venezolanos a realizar protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo. Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría, y en enero se declaró presidente cargado de Venezuela, alegando que la reelección de Maduro el año pasado estuvo amañada y que un cambio en la presidencia es la única manera de sacar al país de su crisis económica y humanitaria. Maduro alega que Guaidó está siendo manipulado por Estados Unidos en un intento golpista y ha rechazado a los exhortos para que renuncie. En otras noticias, activistas duermen en la embajada de Venezuela en Estados Unidos para evitar la llegada de la delegación de Guaidó. Sofás con sacos de dormir, un candado en la entrada. Activistas estadounidenses ocupan la embajada de Venezuela en Washington para impedir la llegada de la delegación de Juan Guaidó. El edificio de 4 plantas, ubicado en el elegante barrio de Georgetown, permanece casi vacío y cerrado al público, después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran al país tras perder un estatus. Cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países de los más de 50 en la actualidad en reconocer a Guaidó, los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos se irán en los próximos días, después de que el 10 de abril la entidad decidiera aceptar al enviado de Guaidó, Gustavo Starry, como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones. La fecha límite para que la delegación de Maduro abandone el edificio es el 25 de abril, pero los activistas aseguran que no se moverán de allí. Su objetivo, según la organización Codec Pink, es evitar que la oposición venezolana tome el edificio diplomático, que pertenece al gobierno electo, y, para ello, organizaron una vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana, para proteger la embajada. La resolución de la Organización de Estados Americanos consideran que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió su segundo mandato, carece de legitimidad. Por lo tanto, también los funcionarios nombrados por él. El 24 es el último día que los embajadores de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos pueden estar en el país. Tienen que irse, por lo que el 25 esperamos que la oposición intente tomar el control, explica a la AFP Kevin Searcy, codirector de la Organización Popular Resistance. Venezuela sufre hiperinflación y una aguda escasez de alimentos y medicinas. Según la ONU, en este contexto, más de 3 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años. Los activistas, que cuentan con la anuencia de gobierno, organizan actos culturales y se turnan para permanecer en el edificio. Algunos vienen de otras ciudades estadounidenses. Dentro de la embajada, los despachos parecen haber sido abandonados, con premura, aunque muchos de los discos duros de los ordenadores ya no están, y los archivadores fueron vaciados. En los escritorios se acumulan pilas de pasaportes. Benjamin, conocida por interrumpir en actos oficiales con gritos de consignas políticas, suele interrumpir las sesiones de la OEA sobre Venezuela a grito de "Hand off Venezuela", frase que ha repetido el presidente Maduro. No obstante, esta mujer, siempre vestida de rosa, es crítica con el gobierno venezolano. Nosotros podemos criticar a un gobierno y aún así defender con nuestros cuerpos, como estamos haciendo aquí.
la soberanía de las naciones. Dice Benjamin, que sin embargo reconoce violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en marzo que su oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales en Venezuela, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, etc., según una barrera. Los despachos vacíos están decorados con retratos de Simón Bolívar, el fallecido presidente Hugo Chávez y Maduro. En los sofás hay sacos de dormir de los activistas. En uno de los muros cuelga un afiche con el logo de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, que quedó aislada de su matriz por las sanciones impuestas en Estados Unidos. Un enorme mapa del mundo con el sur arriba preside una de las habitaciones con vista al canal de Georgetown. El objetivo de CIS, según dice, es ser una barrera. Pensamos que es muy evidente que, según la ley internacional, el gobierno estadounidense deberá estar protegiendo este edificio, dice este abogado de 63 años que estudia interponer un recurso judicial para impedir la entrada de los delegados de Guaidó. En marzo, Carlos Bechio, designado por Guaidó como su embajador en Washington, anunció la toma de control de 3 sedes diplomáticas, incluyendo la de Nueva York. En la cuarta planta de la embajada de Washington, un anciano activista de la barba blanca caminaba por las habitaciones vacías de una delegación que tenía decenas de funcionarios. Estoy segura que hay violaciones de los derechos humanos que tenemos que denunciar, pero eso no es lo mismo que decir que apoyemos el golpe, concluyó Benjamin.